Saludos, vamos ahora con las teorías de perturbaciones del libro de Levine sobre química cuántica, el apartado 9.4. En el apartado 9.3 nosotros vimos las ecuaciones, vimos estas expresiones, trabajamos cada una de las expresiones aquí, recalcar el asunto de las coordenadas polares, también aquí vimos el átomo del helio, los diferentes estados, ya sea del electrón 1 y el electrón 2. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver tratamiento de variación del estado fundamental del helio. Nuevamente vamos con el helio. Entonces aquí, en la sección anterior, hemos escrito el hamiltoniano del átomo del helio de la forma H sin perturbado, o sea, el hamiltoniano perturbado es igual al hamiltoniano sin perturbaciones más la perturbación, donde la función propia para el estado fundamental equivale a phi sub y sub g sin perturbar del hamiltoniano sin perturbar. Y esa fue la ecuación 9.49. ¿Qué ocurre si usamos la función de onda del estado fundamental del tratamiento perturbativo? Entonces, en este caso, el tratamiento perturbativo va a ser la función de onda G como función variacional de prueba en la integral variacional. Acuérdate que la integral variacional tiene que ver con una división de integrales. Entonces aquí tenemos la integral variacional, acá, integral variacional, que utilizamos la función, la delta de Dirac o delta de Brackett, o notación de Brackett, perdón, igual a esta cantidad de acá, donde esa h afecta a esta función, por eso se le quita esta línea vertical acá. Entonces, aquí la integral variacional es igual a ya usted sabe que hamiltoniano va a ser igual, sustituimos hamiltoniano por el perturbado más la perturbación. Entonces, esta parte de aquí va a ser, acuérdate que esta va a ser la función de onda de estado fundamental de tratamiento perturbativo. Entonces, aquí esta función de onda va a ser afectada tanto por el hamiltoniano perturbado como por la perturbación. O sea, el hamiltoniano sin perturbación y la perturbación. Entonces, al ser afectado, obviamente esta función se mantiene igual. Y acuérdate que aquí el hamiltoniano sin perturbación por la función sin perturbación, acuérdate que la función de estado fundamental de tratamiento perturbativo, psi sub g, multiplicada por el hamiltoniano, da, acuérdate que esta es una función propia, se podría decir, una función característica, una función propia, la cual da un valor propio que es la energía multiplicada obviamente por la función propia. Más el caso el caso del hamiltoniano, el cual se va a multiplicar, o sea, el hamiltoniano en este caso va a ser la perturbación que hay multiplicada por la función de tratamiento perturbativo en, en función ya en un estado sin perturbar. En este caso, aunque dice perturbativo, veremos más adelante. Te recuerdo que esto es una lectura, puedo equivocarme en muchas cosas, puede ver otros videos, ver o continuar. Entonces, en este caso, aquí, esta expresión de acá, me va a dar el estado fundamental de tratamiento perturbativo sin perturbar prácticamente, más la corrección de primer orden de ese estado, puesto que el hamiltoniano multiplicado por la función de estado de tratamiento, de función de onda de estado fundamental de tratamiento perturbativo G, sin perturbar, en este caso me va a dar a E, que es un valor propio. Entonces la función propia y el estado propio. En este caso, acuérdate también que cuando nosotros tomamos estas dos funciones aquí, toda función aquí, tenemos la integral acá, está normalizada y me da 1. Y que también acuérdate
en la sección 9.2 vimos que la primera corrección, o sea, la corrección de primer orden de la energía va a ser igual a el valor esperado. Esta expresión se llama valor esperado de las perturbaciones del hamiltoniano perturbado. Entonces, que es la ecuación 9.22, como dice aquí. La utilización de esta función de onda del estado fundamental del tratamiento perturbativo en estado sin perturbaciones como función variacional proporciona el mismo resultado para la energía que la teoría de perturbaciones de primer orden. Vamos a ver si eso es cierto. Consideramos ahora funciones variacionales para el estado fundamental del átomo del helio. Okay. Si usasen o no esa función de la ecuación 9.49 como función de prueba, vamos a ver cuál es la función 9.49 para no perdernos. La 9.49 es, déjame ver, es esta. Esta donde utilizamos 1s al cuadrado, donde 1s esta expresión se multiplicó con esa, ¿ok? Para no estar medio perdido en eso lo que estamos haciendo. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Ok. Aquí vamos más hacia atrás. Entonces, vamos de nuevo. La función 9.49 como función de prueba se va a utilizar, obtener el resultado perturbativo de primer orden igual a menos 74.82 electronvoltios. O sea, utilizando esa fórmula la desarrollamos. Entonces, para mejorar este resultado, introducimos un parámetro variacional en la función 9.49, la que te acabo de mostrar. Ok, cada vez que hay una bullita me paro un momentito. Entonces, obtenemos este valor. Entonces, para mejorar este resultado, introducimos un parámetro variacional en aquella función. Entonces, esa función, vamos a tener la función phi igual a 1 sobre pi, z a su 0 elevado al cubo por a negativo z r1 entre a su 0 por negativo z r2 entre a su 0. Igual que aquella expresión, pero acuérdate que en aquella expresión se multiplicaron. Que se obtiene a partir de la ecuación 9.49 reemplazando el número atómico z, el número atómico correcto de z, por un parámetro variacional z. O sea, estamos z y z, estamos utilizando la misma palabra. El parámetro z tiene una interpretación física sencilla, puesto que un electrón tiende a pantallar a otro frente al núcleo. Un electrón tiende a pantallar al otro, ya eso trata sobre el asunto de la fuerza nuclear efectiva. Cada electrón está sometido a una carga nuclear efectiva, algo menor que la carga nuclear total Z. Si un electrón estuviera totalmente apantallado por el otro, tendríamos una carga nuclear efectiva de valor Z-1, obviamente. Puesto que ambos, obviamente, si es 5, si el átomo 5 va a ser 5 menos 1, 4. Puesto que ambos electrones están en el mismo orbital, cada uno de ellos apantalla parcialmente al otro, por lo que es de esperarse que Z está comprendido entre Z-1 y Z, obviamente. Está en esos valores, o sea, tiene un valor menos de 1. Ahora vamos a evaluar la integral variacional. La integral variacional, para agilizar el cálculo, reescribimos el hamiltoniano de helio, la ecuación 9.39 que vimos, y en lugar de Z escribimos la Z normal que utilizamos esta Z, donde está, todo queda igual al video anterior, entonces más esta cantidad de aquí. Entonces, aquí tú vas a encontrar, no sé si te acuerdas, que este era el hamiltoniano 1, este era el hamiltoniano 2, y esta parte aquí era una especie de, esto aquí ya es algo diferente, es porque aquí se está hablando del apantallamiento ya, ¿ok? Donde hemos sumado y restado términos
dependiente de Z, los términos entre corchetes aquí, estos términos entre corchetes, perdón, en la ecuación 9.78, bueno, debería decir 9.58, son la suma de dos hamiltonianos hidrogenoides con cargas nucleares Z. Además, la función 9.58 es el producto de dos funciones, uno es hidrogenoide de carga nuclear Z, lo que hablamos anteriormente, no te compliques ahí. Por tanto, cuando los términos del hamiltoniano mencionado anteriormente operen sobre phi, sobre la expresión anterior, tendremos una ecuación de valores propios, cuyos valor propio será la suma de dos energías hidrogenoides 1s de carga nuclear Z. Entonces, mira, estamos hablando de esa phi que está ahí. Y estamos hablando de este hamiltoniano del 9.59. Entonces, vamos a ver qué pasa con la 9.58. Es esta. Y esa función va a ser afectada, ese hamiltoniano, solamente en la parte del corchete. Aquí, velo acá. Y esa función phi. Entonces, el resultado que me va a generar esto es este valor propio, esa energía, se podría decir, que es z negativo al cuadrado por 2. Acuérdate que el átomo del helio tiene 2. Por e al cuadrado, 2a sub 0 por phi. Entonces, en este caso, usando la ecuación 9.59 y 9.60, o sea, vamos a integrar, vamos a encontrar esta integral acá. Esa integral ahí la encontramos, eso va a ser igual a z al cuadrado negativo, donde las dos funciones se van a multiplicar acá y me va a quedar esta expresión aquí afuera, más c menos z aquí, de nuevo, al cuadrado, al cuadrado, entonces aquí, phi al cuadrado, R1 por dt, más esta cantidad aquí, de nuevo lo mismo, y lo mismo de este lado. Vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Vamos a ver si podemos ver ambas a la vez. Si podemos verlas ambas a la vez. Acuérdate, ese hamiltoniano afecta ese que está ahí, afecta a phi, y este también afecta a phi también. Entonces, por eso es que se expresa de esa forma, donde tú vas a tener que phi de este lado, phi aquí, va a tener esta expresión, esto que está aquí, y eso es lo que se está multiplicando por phi, esta expresión de acá. Entonces, tú vas a tener aquí, acá, integrar ese hamiltoniano por la función phi, pero la función phi se pone tanto aquí afuera como de este lado también, acuérdate, pero phi por phi, como va, eso es igual a 1, se pone aquí, se dispone ahí de este lado, ok. Entonces se saca esta expresión de acá porque se va a elevar al cuadrado ese hamiltoniano. Entonces vamos a ver que es algo que me está haciendo perder aquí, y es que es esa expresión de aquí. Un momentito. Ok, ya. Fue que dudé en algo aquí. Y es que esto se le está aplicando, esta expresión entera se le está aplicando a la función phi. Entonces, la función phi está siendo afectada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo solamente tomo aquí el corchete y afecto la función phi aquí, resulta ser este valor acá. Cuando ese 2 y ese 2 se cancelan. Pero este espacio aquí, que es en sí la perturbación, al afectar la función phi, entonces resulta ser esto que está acá. Pero esto que está aquí, fue lo obtenido aquí, en esta presión, y por eso está aquí sin ese 2, porque esos dos se cancelaron. Entonces, pero ya tú sabes que aquí esto es 1.
aquí, esta expresión aquí, y así sucesivamente. Entonces, esto aquí va a afectar la función phi, por eso es que está así de esa forma. Por eso es que está así de esa forma, afectando a la función phi por cada uno de los valores que están ahí. Así, acá. Por eso es que está así. Ahí. Y cada uno ha salido fuera de la expresión donde estamos evaluando a R1. Es por eso que da así de esa forma. Bien, entonces, eh, retomando, aquí C menos Z E' al cuadrado por esta integral. Entonces, si vamos aquí nuevamente, C menos Z, o sea, Z menos Z se podría decir para evitar. Esa E queda afuera, entonces la integral afecta es 1. Esa E al cuadrado y esta expresión queda afuera, la integral afecta a R2. Esa E queda afuera y la integral afecta a R1 y a R2. Eso es lo que está presentándose ahí. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, CAF1, una función hidrogenoide, 1S normalizado de carga nuclear Z, ocupado por electrón 1, y CAF2, el mismo orbital hidrogenoide ocupado por electrón 2. Entonces, tú vas a tener que F1 va a ser igual a 1 sobre pi medio, pi, la raíz cuadrada de pi, por Z a su 0, por 3 medio a la 2. Y aquí R1, aquí R2. Obviamente es ese mismo 1S, pero con un parámetro. En lugar de utilizar Z, estamos utilizando un parámetro. Acuérdate que 1S y esa parte se encuentra en el capítulo número 6. Entonces, si phi, notando que phi es igual a F1 por F2, evaluamos las integrales. Acuérdate que phi es ese producto de estas dos expresiones, como se te habló al principio de este video. Entonces aquí tú vas a tener que el phi, la conjugada de phi por phi para normalizarla, va a ser igual a la doble integral, porque estamos hablando respecto a f, respecto a f2, de estas dos funciones que están conjugadas por estas dos funciones que no están conjugadas, ya que f1 phi es igual a f1 y f2 por la derivada, o sea, por el aquí por la derivada infinitesimal de tau sub 1 y tau sub 2. Entonces eso va a quedarme, cuando nosotros tenemos esa expresión así, podemos prácticamente hacer un producto, porque se puede. ¿Por qué se puede? Bueno, porque son separables, se puede decir. Entonces aquí yo voy a unir a F1 con F1, F2 con F2. Entonces F1 y F1 va a ser 1 y F2 y F2 va a ser 1, obviamente. Entonces aquí, retomando aquí, cuando tengo esta función, con esta función a la R1, eso me va a dar F1 por F1 de T1. Entonces por F2, F2 de T2. Y eso obviamente me va a dar F1 por F1, R1 de T1. Es decir, mi gente, que voy a obtener, en este caso, en el primer caso aquí, voy a tener la función phi va a ser dos veces, va a estar dos veces aquí, F1F y F2. Y R1 no se vuelve a poner ya porque forma parte de este factor y no puede formar parte de los factores si no se multiplicaría, en este caso aquí. Entonces vamos a tener aquí que eso simplemente va a ser igual a esta expresión, ya que esto es 1. F2 por F2 es 1. Entonces va a quedar F1 por F1 por N1 de derivada infinitesimal de tau 1. Entonces aquí, esta derivada de acá, esto de aquí, F1 por F1, R1 de tau 1, que es esto que acabamos de hacer aquí, va a ser igual a o sea, estoy multiplicando F1 por F1 y F1 por F1, es esto que está aquí. Esto mismo se va a multiplicar, pero con R1 contra R1. Entonces eso va a ser igual aquí a 1 sobre pi, aquí. O sea, que voy a tener Z3 a su 0 a la 3, integral de 0 a infinito de esta cantidad acá.
pero negativo 2, porque, acuérdate, va a ser negativo 2, porque es la misma cantidad y cuando tú lo elevas al cuadrado, va a ser al cuadrado, va a ser 2 veces por R1, en este caso R1 al cuadrado. Acuérdate que un detallito que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos integrando con coordenadas polares esféricas, vamos a tener R1 al cuadrado por DR1 para integrar con respecto a DR1. Pero entonces aquí vamos a tener seno de teta y vamos a integrar con teta, pero de 0 a infinito en teta, de 0 a pi en teta y de 0 a infinito en r. Y aquí en dr vamos a tener simplemente a la derivada infinitesimal de delta de phi sub. Entonces, porque estamos trabajando con phi sub 1, por eso está 1, 1, 1, porque estamos trabajando con el 1. Y esto es el z, todo esto va a ser igual a z sobre a la 0. Entonces, donde obviamente esas integrales se buscan en el apéndice A sub 7 o utilizando un programa, una computadora. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que el resultado de eso es z entre a la 0. Pero ¿qué pasa? Si hacemos lo mismo, si se dan cuenta aquí, si yo hago lo mismo, pongo F1 y F1 de este lado y F2 de este lado, o sea que este resultado va a ser lo mismo también para F2 y F2. Y también va a ser lo mismo para R2. O sea, en este caso lo puedo dejar así, pero cuando yo, en lugar de trabajar con F1 delante y trabajo con F2 delante, entonces puedo obtener que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, la misma expresión, tanto para F1 como para F2. Z entre A sub 0. Ya que no importa que utilicemos los números 1 y 2, 1 y 2, de los electrones de esa función 1 y función 2, o de radio 1 y radio 2, para las variables mudas de la integral definida. Finalmente hemos de evaluar E' de phi, phi conjugada por phi entre radio 1, 2. Acuérdate que esto es aquí, esta expresión de aquí, ahí. Evaluamos esta aquí y evaluamos esta y resulta que da lo mismo. Ok, entonces estamos hablando de la segunda, la tercera, entonces aquí vamos a tener eso sobre esto, ¿verdad? Entonces al evaluar esto aquí, esta integral es la misma que aparece en el tratamiento perturbativo, dada por la ecuación 9.52. Salvo que z se representa con la otra z. Por lo tanto, esta integrada aquí con esta e al cuadrado aquí es simplemente 5ze prima 2 al cuadrado sobre 8a a la 0. Entonces, ahí, aplicando ese hamiltoniano en esa expresión, al evaluar la expresión, aquí encontramos esto aquí, que va a ser igual a z al cuadrado menos 2z más 8 octavos. ¿Y dónde aparecen esos números? Estos números aparecen de aquí, de esta expresión, porque aquí va a salir a al cuadrado sobre z al cuadrado. Entonces aquí va a salir lo mismo también. Por eso que salen de ahí esas expresiones. De ahí y de aquí. Y aquí también. Entonces vamos a tener un factor común que va a ser e' al cuadrado. Y vamos a tener aquí estas expresiones las cuales van a sumarse y a restarse. Algunas y otras vamos a ver que quedan aquí. Entonces por eso que aquí da c al cuadrado, que es la primera expresión, c al cuadrado, que es la primera expresión aquí, como te dije. Entonces c al cuadrado, ¿verdad? Y menos c al cuadrado ahí. Entonces ya esta acá va a pasar eso. Vamos a tener entonces
vamos a tener ese resultado a 2z, 2z, aquí, 2z, perdón, aquí, más 5 octavos z de este lado. Y eso es lo que resulta por e al cuadrado sobre a a la 0. Como comprobación, si tomamos que z es igual a z, o sea, si esta z es igual a esta z, en esta ecuación obtenemos el resultado de la teoría de las perturbaciones de primer orden. Es decir, el dado por la suma de ecuación 9.50 y 9.55, la cual dio esta cantidad. Es decir, que si variamos a z, hacemos variar a z para minimizar, o sea, para minimizar lo que hacemos que derivamos respecto a z, esa cantidad, porque estamos utilizando un variacional, estamos utilizando doble, como cuando decimos w es igual a esto entre la integral variacional, si la estamos utilizando, ¿verdad? Aquí la integral variacional, y derivamos con respecto a un parámetro en este caso. Eso va a ser igual aquí a 2z, aquí esa z, aquí se queda esa z, pero esta z de aquí se va porque es una derivada. Y esta z también se va y queda esta cantidad. Haciendo la operación me queda esto aquí. Ok, entonces, como anticipamos, la carga nuclear efectiva está entre z y z menos 1. O sea, va a estar entre z y z menos 1, 5 menos 16. O sea, z menos 5 sobre 16 está entre z y z menos 1. Ahí que va a estar la carga nuclear de esos electrones. Entonces, dando esa ecuación, nosotros podemos ver que aquí, si yo sustituyo el valor de z ahí, acuérdate que esto es igual a 0. Entonces, si yo sustituyo el valor de esta z acá, desde el principio, desde aquí, entonces yo voy a tener z menos 15 16 al cuadrado menos 2z por esa cantidad más 8 quintos por esa cantidad. Y bueno, el resultado va a ser esta cantidad que me dieron aquí, ya que aquí cuando se eleva al cuadrado habrán términos que no van a llevar z, por eso da esta cantidad, que es 5 al cuadrado más 256 por este factor común, y eso va a ser igual a menos z menos 15 16 al cuadrado por ese factor común. Se hizo una factorización de trinomio cuadrado perfecto. Bueno, si hacemos que z sea igual a 2 electrones, obtenemos como aproximación a la energía del estado fundamental del helio 27 sobre 16, vamos a hacer que z sea igual a 2. En este caso, si z es igual a 2, al hacer esa operación, ya tú sabes que aquí va a afectarse. Entonces 2 menos esta cantidad me va a dar 32 menos 5, 27. Y como está negativo aquí, no se afecta por ese negativo, sino que se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado porque esto va a ser igual a 32 menos 5, 27. No sé por qué está este menos ahí, porque no, ese menos debería estar acá afuera. Esta misma cantidad, y eso da esta cantidad de aquí, multiplicado, ¿te acuerdas? Por el radio de Bohr, por esta expresión aquí también. O sea, 27 al cuadrado de esa cantidad, y 6 al cuadrado de esta cantidad, por 2, por 1316.4, es la cantidad porque z es igual a 2. Entonces me da esta cantidad. Comparada con el valor de 79.01, la utilización de z en lugar de la otra z reduce el error desde 5.3 a 1.99. De acuerdo con el teorema variacional, la energía exacta del estado fundamental es menor que la integral variacional. Eso es lo que acaba de decir. La energía exacta del estado fundamental es menor que la integral variacional, que fue lo que acabamos de ver. ¿Cómo podemos mejorar nuestro resultado variacional? Podríamos tomar una función que tuviera la forma general de la ecuación 9.58, es decir, como producto de dos funciones, una para cada electrón. Entonces, ahí nosotros podemos probar
y probar con una gran variedad de funciones u en lugar de las exponenciales sencillas utilizadas en la ecuación 9.68 de la sección 11.1, se discutirá un procedimiento sistemático para encontrar la función u que da el valor más bajo de la integral variacional. Este procedimiento muestra que para la mejor elección posible de u, en la ecuación 9.67 en esta, la integral variacional, acuérdate, la integral variacional es una división de integrales. Un valor de menos 77.86 electronvoltios, que todavía tiene un error de 1.4%. Podríamos preguntarnos por qué la función variacional 9.67 no da la energía exacta del estado fundamental, con independencia de la forma que escojamos para u. La respuesta es que cuando escribimos la función de prueba como el producto de dos funciones separadas, una para cada electrón, estamos haciendo una aproximación, no es el valor exacto. Debido al término E' al cuadrado R12 del Hamiltoniano, la ecuación de Schrödinger para el helio no es separable por porque tiene a R. Acuérdate que para ser separable necesita a θ y a φ. Y la función de onda exacta del estado fundamental no puede escribirse como el producto de funciones separadas para cada electrón. Para llegar a la energía exacta del estado fundamental, debemos ir más allá de la función de tipo producto dada en la ecuación 9.67. Entonces, el modelo de Bohr dio las energías correctas para el átomo de hidrógeno, pero fracasó al aplicarlo al helio. Así pues, en los comienzos de la mecánica cuántica, fue importante demostrar que la nueva teoría podía dar un tratamiento preciso del helio. O sea que el helio generó problemas y al tratar de solucionar helio, siguieron descubrimiento. El trabajo pionero sobre el estado fundamental del helio fue realizado por Hileras entre los años 1928 y 1930. Casi a cumplirse 100 años de esta fecha, para permitir que el movimiento de un electrón afectase al otro. Hileras utilizó funciones variacionales que contenían la distancia intelectrónica de R12. Una de estas funciones que utilizó fue phi igual a n, L elevado a la negativo z, R1 sobre A sub 0, por E elevado a la negativo z, R al cuadrado entre A a la 0 por 1 por más BR subíndice 1 y 2. Donde n es la constante de normalización, C y B son los parámetros, y como R1 es igual a una distancia de X2 a X1, de Y2 a Y1, Z2 a Z1. La función 9.68, esta que está aquí, es superior a la forma de 9.67, o sea que la minimización de la integral variacional con respecto a los parámetros proporcionales, los valores para Z 1.849 y B 0.364 sobre A la 0 y una energía para el estado fundamental de negativo 78.7 electronvoltios con un error de 0.3 electronvoltios. El término 1 más BR12 de aquí de la expresión que vimos hacia arriba hace que la función de onda sea mayor para valores grandes de R12, como debe ocurrir, ya que la repulsión entre los electrones hace energéticamente más favorables que se mantengan alejados. Utilizar una función de prueba más complicada de 6 términos que contiene 1, 2, Hileras obtuvo una energía solamente de 0.01 electronvoltios superior a la energía exacta del estado fundamental. Ok, muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos en la próxima, vamos a trabajar con el 9.5, sin antes hacer un recuento de lo que nosotros hicimos. Lo hicimos fue el tratamiento de la variación del estado fundamental del helio. Utilizamos una función de estado fundamental de tratamiento perturbativo, que fue esta ahí. Hicimos unos rejuegos acá con respecto a estas funciones, aplicamos el hamiltoniano, utilizamos una función de prueba, utilizamos un parámetro z en lugar de s, utilizamos esa expresión donde es igual a 1s, donde s es igual a 1s, o la función y es igual a 1s. Entonces utilizamos hamiltoniano para la función phi que vimos allá.
Aquí la utilizamos solamente esta parte y obtuvimos eso. Después aplicamos esa parte a la función phi. Después que utilizamos la función phi, obtenemos estos valores, tratando de demostrar por qué un valor sale, otro valor no sale. Y así logramos obtener los valores que aquí encontramos, aquí, y luego lo derivamos para poder minimizar. Y luego esa minimización fue utilizada aquí, sustituyendo esta z y nos dio este valor. Y vimos una reducción en el error bastante grande.